Buen día, sean bienvenidos a este espacio, el cual vamos a abordar temas importantes educativos, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que son los fundamentos del currículo. Para hablar sobre este tema, primero vamos a recordar qué es el CNB, Currículo Nacional Básico. Este es el instrumento normativo en el que se establecen las capacidades, las competencias, los conceptos, las destrezas y habilidades y actitudes también que debe lograr cada sujeto del sistema nacional en sus diferentes ciclos. Nos preguntamos entonces qué son los fundamentos. Vamos a decir que los fundamentos es toda la estructura para construir en los alumnos un aprendizaje significativo. Y es importante esto. Eso va a ser de acuerdo a la realidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí está involucrada todo, la sociedad, la cultura, la enseñanza y el aprendizaje, para poder desarrollar el CNB como un proyecto en el que se determinan los objetivos de educación de todo un país. Muy buenas, yo soy Fátima Cartagena y el objetivo de esta presentación es analizar los fundamentos del Currículo Nacional Básico de Honduras como sustento que sistematiza las partes provenientes de distintas disciplinas. Mi nombre es Jeffrey Maña. Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos legales de los fundamentos curriculares. Los fundamentos legales del Currículo Nacional Básico están determinados de las normativas legales vigentes, establecidas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación, reglamentos educativos y otras leyes nacionales e internacionales, bajo el amparo del capítulo número 8 de la Constitución de la República, correspondiente a la educación y la cultura. Afirma que la educación hondureña es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la que deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin determinación de ninguna naturaleza. En el artículo 151 nos habla que la educación nacional deberá ser laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia, inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas. En el artículo 153, 158 y 157 nos dice que corresponde al Estado obligación del desarrollo de la educación básica del pueblo, creando el efecto los organismos administrativos, técnicos. Hola, mi nombre es Eber José Moncada y hoy estaremos hablando de los fundamentos curriculares y más específicamente de los fundamentos legales. En esta ocasión hablaremos del artículo 159 que nos dice que la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sin el menoscabo de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para que la programación general de la educación nacional se integre en un sistema coherente a fin de que las y los educandos respondan adecuadamente a los requerimientos de la educación. Y en el artículo 1 nos dice que la educación es definida en la ley orgánica como un progreso formativo que influye en la vida del ser humano con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la personalidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas aptos para la vida individual y colectiva, para el ejercicio de la democracia y para contribuir en el desarrollo económico y social de la nación. Y en concordancia con lo establecido por la Constitución de la República, esta ley establece que corresponde al Estado la organización, la dirección, la supervisión y evaluación de la educación en conformidad con las leyes y reglamentos especiales. Fundamentos del Currículo Nacional Básico. Otro de los fundamentos que tiene el Currículo Nacional Básico es el fundamento filosófico. Conocemos que la filosofía trata de responder estas interrogantes de la vida humana, de la sociedad,
y que estas mismas preguntas nos proponen un cuestionamiento sobre las realidades y sobre las aspiraciones que tenemos como sociedad. Sin duda que una de las aspiraciones es tener la educación, y es que la educación nos cambia la vida. Desde este sentido reconocemos que las personas como tales aprenden en su contexto, en sus relaciones, en la familia, en la sociedad, en la escuela y en todos los ámbitos donde se pueden desenvolver. En tal sentido, la perspectiva filosófica que promueve el Currículo Nacional Básico sobre este fundamento filosófico es la promoción de valores en el sentido de que el hondureño necesita llegar a la educación de calidad sobre el cuestionamiento y el análisis de las perspectivas y las aspiraciones que tenemos. La educación debe ser distinta de los credos, pues no abarca, debe ser holística y ampliada en todos los sentidos, y esto es lo que promueve el Currículo Nacional Básico, sin distinción de género, raza, cultura, estatus social. Y este fundamento es esencial para que podamos compartir un Currículo Nacional Básico adaptado a las normas y a lo que es Honduras. Mi nombre es Ale Figueroa y a continuación les voy a hablar acerca de los fundamentos antropológicos. Los fundamentos antropológicos implican el reconocimiento de características etimológicas y etnográficas. Cuando hablamos de la palabra etnográfica, se refiere a la ciencia que estudia los pueblos, sus culturas en todos sus aspectos, y por este medio busca procesos educativos para acceder a nuestra cultura. Muy buenas, mi nombre es Milton Alexander Palma. El día de hoy estaremos hablando acerca de los fundamentos psicológicos del Currículo Nacional Básico. Y lo que nos dice específicamente este fundamento es que se considera en cada uno de los niveles las diferentes etapas evolutivas del desarrollo psicológico del ser humano. Obviamente esto significa que se debe tomar en cuenta las diferentes formas de pensar, sentir, actuar y aprender. Esto por lógica nos lleva al hecho de que es necesario realizar objetivos educacionales de acuerdo a las estructuras mentales de las edades evolutivas. A partir, obviamente, de estas se estructuran los diferentes conocimientos y el aprendizaje significativo. Es necesario recalcar que este fundamento menciona a grandes personalidades de lo que son la construcción del conocimiento y teóricos, obviamente, de lo que es la educación, como lo es Jean Piaget y otro pensador que es Vygotsky, los cuales sugieren que la construcción del conocimiento parte, obviamente, del aprendizaje significativo, lo cual significa que el aprendiz debe estar interesado en aprender. Muchas gracias. Fundamentos pedagógicos. Se ubica a las y los estudiantes en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus necesidades, sus intereses, sus inquietudes. Este aprendizaje se basa en los 4 pilares que son saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Otro de los fundamentos que vamos a abordar va a ser el fundamento epistemológico. Sabemos que la epistemología es una disciplina que estudia el asunto relacionado con el conocimiento humano, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se encarga el Currículo Nacional Básico? Se encarga de aplicar los diferentes criterios de integración de conocimiento. El objetivo de este es que el estudiante sea el constructor de su propio aprendizaje, no solamente que sea un objeto al que se le pueda llenar y cargar de información, sino que él se involucre en su propio aprendizaje. El CNB está organizado por áreas de conocimiento, por bloques de conocimiento, diferentes tipos de pensamiento, así como las nuevas relaciones ideológicas que vinculan simbólica, cultural y afectivamente a la sociedad moderna.
Fundamentos tecnológicos. Tienen una participación en el currículo nacional básico, ya que es aplicado por los docentes en los distintos niveles educativos y permite el desarrollo de procesos de comunicación. Es muy importante los fundamentos tecnológicos porque el educando lo favorece, ya que lo introduce al mundo tecnológico actual. Fundamentos sociológicos. Estos se consideran de especial relevancia al momento de decidir los objetivos de aprendizaje, así como la selección de los contenidos y los enfoques metodológicos. Ahora les vamos a hablar sobre los fundamentos ecológicos. Promueven una cultura de equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo integral de la persona, el desarrollo de la sociedad de un contexto sostenible y equilibrio, y así promover una cultura de respeto por la naturaleza, de convivencia armónica en la misma. Y los fundamentos anteriores determinan la idoneidad del currículo nacional básico con peso y contrapeso en ejecución de los mismos. En conclusión, sobre los fundamentos del currículo nacional básico, comprendimos que esto fue un estudio realizado sobre diversas fuentes que nos movieron a establecer nuestro currículo nacional básico sobre fundamentos esenciales del quehacer en la vida hondureña, comenzando con el tema legal, luego nos fuimos al marco filosófico, pero también se abarcó estos cimientos o fundamentos tecnológicos, psicológicos, sociológicos y todos los que pudimos comprender en esta exposición. Conocemos que el currículo nacional básico en su momento está adaptado a esenciales que promueven una educación que va adaptada a nuestra sociedad bajo principios que son objetivos y que desde ahí se pretende lanzar ciudadanos hondureños capaces de responder con competencias en todos los estados donde se pueda movilizar. El currículo nacional básico sobre estos fundamentos pretende establecer una cultura también de análisis donde se pueda entrar en retrospectiva y analizar en realidad si estos fundamentos siguen estando vigentes o pueden cambiarse. Pero lo mejor es que al ser ramas fundamentales, estas tienen reflexión y mucha ayuda, puede servir a la academia para poder afianzar lo que es nuestro currículo al quehacer diario. Estos son los fundamentos del currículo nacional básico.